Sí, la inseguridad ciudadana, como mencionaba, es una de las causales que podría incrementar el hambre en los países. Publican un informe sobre la situación del Perú y el resultado es tremendo, tremendo, y porque además está detallado por regiones y lo que nos están diciendo es que el porcentaje de niños con anemia infantil es cada vez más alto, el porcentaje de desnutrición infantil es cada vez más alto y las personas que no se están alimentando adecuadamente en el Perú son cada vez más. Ahora, esto tú dices tiene una serie de variables, ¿no es cierto, Origen? Aunque parezca mentira, la inseguridad es uno de ellos, ¿no? Sí, la inseguridad ciudadana, como mencionaba, es una de las causales que podría incrementar el hambre en los países. Y pone de ejemplo a Haití. Haití tiene más del 80% de su población en situación de inseguridad alimentaria y menciona que como consecuencia de la violencia y la delincuencia, los emprendedores dejan de poner sus negocios, se van a otro país. ¿Qué pasa con también las extorsiones, etcétera? Continúan, Bueno, como etcétera. acá. Y en nuestro país está Porque pasando acá eso. nos está pasando que hay pequeños negocios que tienen que cerrar porque no pueden seguir viviendo con los extorsionadores, agobiándolos, ¿no es cierto? Y al final eso deja a mucha gente sin trabajo, deja a personas lamentablemente sin ese sustento que tiene día a día. ¿Por qué? Porque tiene miedo a seguir con ese negocio y eso termina incrementando la pobreza y por ende el hambre, y ya está pasando en otros países, puede pasar en nuestro país también. Ahora, nos engañamos a veces también con las cifras de la pobreza económica, ¿no es cierto? O sea, que tú ya no eres pobre porque tu ingreso monetario de ese mes ha superado el 446 soles. 446 soles por persona. Y eso es un mito, pues, porque es decir, tu trabajo, en el caso del 75% de los peruanos es informal, te enfermaste y en 3 días ya eres pobre otra vez, pero además vives en condiciones de pobreza. Tu vivienda no tiene los servicios que debía tener, el transporte en el que te desplazas es de pobre, los hospitales son de pobres, el sistema educativo es de pobre, o sea, tienes una vida de pobre, pero según las estadísticas no eres pobre. O sea, es un engaño, ¿no? Sí, totalmente, porque si bien es cierto, se habla de una canasta básica de consumo, que son 446 soles, para no ser pobre extremo, se habla de una canasta básica de alimentos y está a 251 soles en el mes. ¿Cuánta población realmente puede alimentarse de manera correcta con 251 En soles un en el mes. mes? Es Poquísimo. imposible. Entonces, Ahora, se habla hay de la un pobreza fenómeno multidimensional. adicional, Jessica, que es el empobrecimiento de la clase media en el Perú, porque emprendedores, profesionales que se han quedado sin chamba, emprendedores que han cerrado sus negocios, gente que no se ha podido recuperar desde la pandemia porque tenían negocios, no pudieron pagar sus deudas, tuvieron que cerrar. Agricultores que, por ejemplo, en toda la zona norte del país están debiendo dinero que se prestaron para la cosecha, vino primero las lluvias y ahí la sequía y simplemente no pueden pagar lo que deben y ya los organismos financieros no les quieren dar dinero para la nueva cosecha, están muertos. Y esa gente se está empobreciendo y es gente de clase media. Sí, y hablando de los agricultores, el 40% de agricultores en nuestro país está en situación de pobreza, si hablamos de pobreza monetaria. Más esta clase media que se menciona que con una situación de crisis en el país o etcétera, ya podrían caer en situación de pobreza. Lamentablemente, pues estas cifras no se van a revertir si es que no hay una Ahora, dinamización de la economía.